Ha culminado otra jornada de la Women's Super League. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment trataremos de hablar de todo lo que nos dejó la jornada número 5 de esta competición. Antes que nada, como siempre, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que comenzaríamos hablando de esta jornada número 5. Como decíamos, la verdad es que podríamos realizar este pequeño resumen, este pequeño paréntesis, en el que fue una jornada bastante interesante por la gran cantidad de apariciones de gol que tuvimos en cada uno de estos enfrentamientos de estos equipos, además de que hubo cierta paridad en cada uno de estos enfrentamientos, lo cual demostró no solo un gran nivel competitivo para cada uno de los rivales a tener que enfrentar a lo largo de esta Women's Super League, sino que también determinó que muchos de los marcadores tuvieran una finalización hasta o tuvieran específicamente cada uno de estos enfrentamientos tuviera una finalización de su resultado final en los últimos minutos de dicho enfrentamiento. Es con ello que comenzaríamos hablando de todo lo que nos dejó esta jornada. Como siempre, antes de comenzar me gustaría invitarlos en este pequeño espacio a que si están interesados en lo que nos dejan las grandes ligas a nivel competitivo, en especial a través del fútbol femenino, los invitamos a que nos puedan seguir en plataformas como la plataforma morada o la plataforma roja, en la que continuamente buscamos desarrollar contenido en base a todo lo que nos dejan estas grandes ligas y diferentes competiciones de fútbol femenino, además de que a través de nuestras redes sociales también buscamos generar poco a poco este pequeño espacio informativo de, por ejemplo, en qué momentos estamos en directo o en qué momentos subimos contenido. Es con ello que ahora sí comenzaríamos este pequeño espacio en el que comenzaríamos hablando como siempre de los diferentes resultados que dieron a la culminación de la jornada para más adelante pasar a las posiciones de cada una de estas de estos disculpen de estos diferentes equipos para luego destacar cada uno de dichos enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de la jornada número 5 de la Women's Super League, comenzando con el enfrentamiento entre Aston Villa y Chelsea, el cual culminó con un 0-6. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City, uno de los más interesantes a poder ver y analizar a lo largo de esta jornada y que fue uno de los que dio rienda suelta a tener dos equipos bastante dominantes en un enfrentamiento y que asimismo demostró un espectáculo bastante notable, no solo por el gran nivel de sus jugadoras, sino obviamente a través de los parámetros que pueden llegar a tener ambos equipos, teniendo en cuenta que obviamente son dos equipos que buscan estar en lo más alto de la clasificación y que ellos le permitan obviamente una lucha continua por uno de los claros favoritos a poder llegar a instancias finales de una lucha continua por este título, este campeonato, como lo sería Chelsea, y resultados como los que vimos anteriormente, con una goleada por 6-0. Con ello que este enfrentamiento dio beneficio en este específico enfrentamiento a Arsenal con un 2-1. Más adelante encontraríamos un Tottenham 1, Everton 1, el cual demostró que además de las grandes solideces ofensivas, de la gran solidez ofensiva que pueden llegar a demostrar jugadoras como Grace Clinton y Martha Thomas, la verdad es que el rendimiento del equipo ha sido bastante excepcional para un arranque, como hemos mencionado muchas veces, bastante prometedor, pero que aún así lastimosamente no dio rédito a que el equipo pudiera obtener una victoria, en el que Everton al final, a través de una pequeña fase de juego, tuvo la oportunidad de rescatar al menos un punto. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre el Liverpool y Leicester City, también un enfrentamiento bastante parejo y que al final dio beneficio al equipo Red con un 2-1. En otro de los enfrentamientos que tuvieron lugar en la jornada número 5, encontraríamos el enfrentamiento entre West Ham United y Bristol City, un Bristol City que no solo demostró que cuenta con ciertas características de juego que le permiten ser bastante dinámico en las aperturas, muchas veces orientadas al juego por las bandas, el beneficio del juego aéreo como principal herramienta para marcar goles, algo que demostró que puede llegar a ser bastante efectivo ante equipos como West Ham United,
lo cual le dio un rédito de llevarse una victoria bastante importante con 2-3, en este caso bajo beneficio del anteriormente mencionado Bristol City. Y como último encontraríamos el enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y Manchester United. Un Brighton and Hove Albion que, bajo cierta semejanza en características de juego del anteriormente mencionado Bristol City, demostró que bajo ciertas fases de juego en las que pudiera fomentar las mejores características de sus jugadoras y que ello le permitiera generar finalizaciones, no solo demostró que cuenta con un gran nivel por parte de sus jugadoras, en este caso por ejemplo Macy Simons o Guru Banksband, cuales trataremos de mencionar más adelante, pero que también le permitió que en momentos en los que Manchester United pudiera fomentar sus características de juego, su solidez defensiva, pudiera evitar que el equipo pudiera evidenciar estas grandes características de juego con una acción de gol, lo cual poco a poco, lastimosamente para el equipo de las Gaviotas, lastimosamente no llegó a traducirse en 3 puntos, pero que demuestra que el equipo cuenta con grandes facetas de juego y asimismo teniendo en cuenta que un rival como Manchester United con una gran similitud en características de juego a través del gran nivel que han llegado a obtener sus jugadores a lo largo de este arranque de esta temporada, ha demostrado que tal vez puede llegar a generar algo de tendencia en las facetas del juego aéreo. La verdad es que, por ejemplo, trataremos de detallarlo más adelante, pero se evidenció que tal vez el equipo debe mejorar en estas facetas específicas para evidenciar un mejor resultado a lo largo de su temporada. Con ello que pasaríamos a ver rápidamente lo que nos dejó esta jornada bajo la clasificación, en la que por ahora encontraríamos como último lugar a Aston Villa. En los últimos 4 puestos también encontraríamos en el noveno lugar a Brighton Hove Albion, en el 10º lugar a Everton, en el 11º lugar a Bristol City y, como mencionábamos, en el 12º lugar y ahora mismo en los puestos de descenso encontraríamos a Aston Villa. En los primeros 5 lugares de la clasificación encontraríamos a Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City y Chelsea. Con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar a esta jornada número 5. Como decíamos, la verdad, la paridad en los goles y las acciones que permitieron muchas veces obtener un espectáculo bastante interesante, dieron asimismo que poder fomentar las características de juego en equipos como Bristol City o anteriormente también mencionábamos a Brighton Hove Albion, permitieron que ambos equipos pudieran llegar a ser competitivos y el rédito de obtener puntos, algo que ahora mismo, como mencionábamos en la clasificación, era bastante relevante teniendo en cuenta que ahora, como mencionábamos anteriormente, Brighton Hove Albion se encuentra en la posición número 9, algo, digamos, que podría llegar a tal vez con un poco más de estabilidad y un poco más de porcentaje beneficioso de los resultados en el futuro, tal vez un posicionamiento más adelantado en la clasificación permita poder avanzar en este gran proyecto de este Brighton Hove Albion. También mencionábamos el gran triunfo de Bristol City ante West Ham United, que no solo le permite tal vez tener su primera victoria, sus primeros 3 puntos, sino que también poco a poco tal vez fomentar esta idea de que a través de un proyecto que acaba de ascender y que poco a poco a través de fomentar ciertas acciones de juego, como mencionábamos al principio, puedan demostrar que el equipo pueda tal vez bajo semejanza de Brighton a Hove Albion crecer un poco más en la clasificación, algo que veremos a través de poco a poco en el desenlace de esta temporada. Con ello que, hablando de dichos resultados, comenzaríamos hablando de uno de estos, en los que, por ejemplo, eh, fue bastante evidente cómo características, por ejemplo, de Bristol City llegaron a ser fundamentales para la finalización del encuentro. Sí, al final lo demostró en su enfrentamiento ante West Ham United, pero que también, por ejemplo, bajo equipos con un poco más de rendimiento, pueden llegar a ser un poco más problemáticas estas acciones de juego en las que tal vez poder llegar a fomentar
estos dinamismos en los que, por ejemplo, el juego aéreo será bastante difícil de tener en cuenta bajo un equipo que, por ejemplo, tenga un gran dispendio colectivo a través de las bandas, en los que, por ejemplo, podríamos mencionar a uno de los equipos que estamos viendo a continuación, como es Tottenham Hotspur, un Tottenham Hotspur que no solo ha demostrado a lo largo de esta arranque de esta temporada características de juego bastante prometedoras, lo hemos mencionado en muchas ocasiones a lo largo de los últimos videos, sino que también esto ha llegado a ejemplificar que muchas veces en ciertos momentos, en ciertas fases en las que tal vez el equipo no llega a ser resolutivo, demuestra que, por ejemplo, a través de jugadores un poco más retrasados en su posición, pueden llegar a tener no solo una mayor asociación de juego, sino que esto le permita a este Tottenham Hotspur pueden encontrar mayor cantidad de, a través de sus herramientas, específicamente sus jugadoras, más acciones de gol, algo que pudimos ver bastante fomentado a lo largo de este enfrentamiento ante Everton, en el que, por ejemplo, Avelina Sumain o Drew Space tuvieron esta oportunidad de llegar desde atrás para poder generar finalizaciones, algo en lo que fue crucial la gran labor que tuvo y desempeñó continuamente Glaze Clinton a lo largo de dicho enfrentamiento ante Everton, en el que no solo llegaba como muchas veces un posicionamiento un poco más orientado a las bandas, sino que también a través de estas pequeñas conexiones y dinamismos que tuvo con Marta Thomas, le permitieron muchas veces no solo llegar a generar finalizaciones, sino también una acción en una segunda jugada en la que pudiera generar una apertura, por ejemplo, jugadoras como Celine Vincent, la cual también pudiera culminar con una finalización, algo que demostró que este Tottenham Hotspur en sus facetas ofensivas tiene no solo grandes jugadoras, sino ciertos dinamismos que le pueden llegar a complementar un poco más la idea de crecimiento en el campo. Básicamente que a través de esta traducción del nivel competitivo que demuestran sus, en este caso, jugadoras más adelantadas como referencias ofensivas, que permiten no solo generar mayor cantidad de disparos, sino que estos disparos puedan culminar en una acción directa de gol, pero que al final de cuentas, teniendo en cuenta que Tottenham Hotspur cuenta con, a través de la clasificación, equipos muchas veces orientados a generar una gran diferencia a través de la finalización de los encuentros, específicamente en su capacidad de convertir gran cantidad de goles. Es que estas acciones de definición serán cruciales a lo largo de esta temporada. Lo demostraron en su enfrentamiento ante Everton, que al final, como decíamos, fueron acciones bastante determinantes, pero que al final no llegaron a darle un poco más de traducción a la hora de realizar mayor cantidad de goles, y esto al final le costó caro, teniendo en cuenta que a través de una pequeña acción en la que eh, este Everton tuvo la oportunidad de solo convertir desde tiro de penal a través de Aurora Gali, el equipo no solo en un momento en el que era continuamente dominante en las acciones de disparo, aunque Everton también tuvo bastante fases de juego, la verdad es que demostró que uno de estos dos equipos era bastante superior en el dominio de las acciones del balón, algo que lastimosamente para este equipo mencionado a Tottenham Hotspur no llegó a traducirse en 3 puntos, pero que por ejemplo para su rival demostró el gran nivel competitivo en los que puede llegar a fomentarse o muchas veces gestionar enfrentamientos tan difíciles como la gran actuación de la guardameta, en este caso de Everton. Como decíamos, una gran actuación de Courtney Brosnan, que no solo permitió que muchas veces Tottenham Hotspur no pudiera finalizar, sino que a través de un tiro directo, eh, que Everton contará con una gran guardameta y que muchas veces llegó a aparecer en momentos en los que podríamos decir que los expected goals estaban en su contra. Demostró que el equipo poco a poco pudiera traducir el desarrollar pequeños fases de juego que al final le traducieron en un gol de tiro penal y asimismo llevarse al menos un punto ante un rival tan difícil. Eh, Como decíamos, la verdad es que dos equipos bastante con una faceta de juego
bastante diferencial y que asimismo a través de sus objetivos demostraron que, por ejemplo, un equipo un poco más competitivo y esperando estar un poco más alto en la clasificación y otro que puede generar ahora mismo esta lucha de establecerse en las posiciones medianas de la clasificación y asimismo evitar un descenso, es que poco a poco estos dos equipos lastimosamente bajo sus objetivos llegarán a obtener ahora mismo en esta jornada número 5 solo un punto, pero que pueden llegar a traducirse en, poco a poco a través del futuro con actuaciones como las de Grace Clinton por Tottenham Hotspur y de Courtney Brosnan para Everton, poder llegar a afrontar una mayor cantidad de éxitos y de réditos a lo largo de sus futuros enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los enfrentamientos que dieron lugar a eh, esta jornada número 5 en el que mencionábamos anteriormente el beneficio de poder contar con la mayor cantidad de tiempo posible para ejemplificar y desarrollar de forma dinámica las acciones de juego para un equipo, en el que Bristol City esta idea fue fundamental para que no solo tuviera una victoria, como mencionábamos anteriormente, sino que principalmente pudiera traducirla en el significado de a través del tiro o las acciones de juego beneficiadas por el juego aéreo pudieran desarrollar un poco más de solidez, muchas veces orientada a que tal vez teniendo en cuenta que West Ham United es un equipo muchas veces replegado o orientado a que generar un repliegue ofensivo, asimismo estos adelantamientos benefician a que, por ejemplo, Vivian Asewi y Rico Weki puedan fomentar estas grandes características de juego como tal vez jugadoras un poco más determinadas a ser delanteras más consolidadas en el área y esto a través de pequeñas acciones le permiten no solo generar disparos sino pequeños y rápidos movimientos para la finalización en los que pudimos ver por ejemplo a través de las acciones de este West Ham United que los dos goles por ejemplo contaron con estas características de juego pero que asimismo como mencionábamos a través de este Bristol City tenía un enfrentamiento bastante difícil obviamente no solo por decir que son dos rivales cercanos en su clasificación y sus objetivos, obviamente. Podríamos mencionar también que eh, este bloque defensivo de este Bristol City, no solo por la aparición desde el gol de Brooke Aspin, fueron fundamentales para que este equipo pudiera, muchas veces en las que se veía bastante acorralado, poder replegarse rápidamente para sí mismo, como decíamos, beneficiar de las rápidas acciones de juego por las bandas y que ello culminará con acciones, por ejemplo, beneficiosas del juego aéreo, en los que, por ejemplo, fue bastante crucial una de sus grandes referentes que promete ser uno de los grandes vanguardas en la idea de juego de este Bristol City, como lo es Hamilton Terstrup, y que esperemos pueda llegar no solo a generar mayor cantidad de goles para este Bristol City, que no, sino que también a través de su rendimiento mayor beneficio a la hora de la competitividad para cada uno de sus enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos más destacados de esta jornada número 5, como lo fue el enfrentamiento entre Chelsea y Aston Villa, respectivamente Aston Villa-Chelsea, el cual culminó con un 0-6, en el que de nuevo, lastimosamente, este Aston Villa dejó bastante que desear tal vez no en el parámetro de, obviamente teniendo en cuenta un rival tan difícil como Chelsea, llegaba a ser bastante difícil el poder imaginar una victoria, sí, pero a través de las grandes características de juego y que muchas veces tratamos de disponer de este Aston Villa, y lo demostraron en los primeros minutos de este enfrentamiento, es que es un equipo con no solo una gran cantidad de talento orientado muchas veces a que el regate y pues, los posicionamientos a través de la superioridad que muchas veces pueden llegar a generar Rachel Daly a través de sus movimientos y esa capacidad como una referencia ofensiva natural que muchas veces puede estar en muchas posiciones en el campo casi desde una llegada como un extremo o una referencia ofensiva casi natural como una delantera le permitieron a este Aston Villa
le han permitido tener estas pequeñas fases o estos pequeños momentos en los que es bastante prometedor el cómo puede llegar al área, pero que al final no llega, como hemos dicho repetidamente, no llega a ser eh, no llega a ser definitorio o consolidar estas características de juego en muchos minutos en diferentes enfrentamientos, algo que al final le ha costado básicamente que a través de esta pérdida de dinamismo en los lapsos de dichos enfrentamientos, que el equipo pueda llegar a cortocircuitar en las acciones en los que, por ejemplo, puedan entrelazar entre el medio campo y las referencias ofensivas, teniendo en cuenta que el planteamiento muchas veces orientado a que beneficie las acciones del juego a través del no solo el crecimiento por las bandas, sino rápidas acciones que, por ejemplo, puedan encontrar a Lucy Stanford, no solo para la recuperación del balón desde atrás, sino que, por ejemplo, ella pueda orientar a encontrar a jugadoras, como mencionábamos anteriormente, a Rachel Daly, o por las bandas, en un rol casi como extremos, en los que Alicia Newman y Christy Hanson, muchas veces a través de las descargas, lo que mencionábamos anteriormente, pueden generar acciones de regate o en salida en conducción, algo que Aston Villa continuamente no llegó a fomentar a lo largo de su enfrentamiento, teniendo en cuenta que este Chelsea buscó a lo largo de este partido no solo fomentar amplios despliegues por las bandas, teniendo en cuenta la gran capacidad de desarrollo de juego en el que los carriles fueran fundamentales no solo para el despliegue de acciones de juego, sino que estos fomentaran muchas veces que las conducciones pudieran llegar a entrelazarse para básicamente fomentar el disparo. Básicamente este Chelsea llegó a desarrollar o fundamentar que muchas veces en las recuperaciones de balón o en la salida de juego, en los momentos en los que se llegara a mitad de área o en unas fases un poco más adelantadas, eh, en la cancha, fomentar rápidas conducciones de juego o rápidas asociaciones que asimismo permitieran rápidamente que, por ejemplo, jugadoras como Frank Kirby o Jessie Fleming pudieran generar conducciones en diferentes zonas de repliegue, básicamente orientando a muchos cambios de posicionamiento, pero que muchas veces orientados básicamente a generar espacios los que, por ejemplo, jugadoras como Niam Charles, a través de la descarga del balón, tuviera esta oportunidad de siempre tener una compañera desmarcada, algo que benefició no solo las facetas ofensivas de este Chelsea, sino a generar mucho dinamismo y crecimiento en el campo, obviamente al tener una gran conducción específicamente a través de la cantidad de jugadoras que llegaban al área final. Estos dinamismos no solo permitían que el equipo muchas veces no llegara a bloquearse y que asimismo el poder generar un disparo fuera más difícil, teniendo en cuenta no solo que un bloque defensivo estaba adelante, sino que también a través de muchas jugadoras esperando el balón podría llegar a ser un poco obvio o fácil de resguardar, en este caso el área de Aston Villa, lo cual, como decíamos, a través de estas características de juego en las que, por ejemplo, Frank Kirby fue crucial para no solo fomentar estos adelantamientos con sus compañeras y estos cambios de posición, sino también poder llegar desde atrás para generar disparos. Al final le dieron estas características de juego, le dieron el beneficio a este Chelsea de no solo ejemplificar sus acciones de juego y justificarlas de formas bastante exitosas, las que al final muchos momentos en los que los disparos fueron definitorios para marcar, no solo evidenciaron el gran nivel de talento que cuentan sus jugadoras, sino también que poco a poco este Chelsea a través de estos planteamientos en los que muchas veces llega a cambiar no solo la dinámica de sus jugadoras, sino cómo llegan al área, ha demostrado que cuenta con grandes réditos a lo largo de esta temporada y que esperemos que aún así llegue a fomentarlo más adelante. La verdad es que el gran nivel competitivo de este Chelsea ha demostrado que poco a poco será una campaña bastante larga para sus demás rivales. Los que enfrentar a un rival como este ahora mismo se ve bastante poco prometedor y aún así
este Chelsea sí continúa con esta gran campaña de la mano de no solo el rendimiento de sus jugadores titulares, sino de este gran banquillo con el que cuenta, por ejemplo, en el que jugadoras siendo base fundamental de lo que es este Chelsea a lo largo de, de los últimos años, que pueda contar a través del crecimiento en la cantera, también es fundamental para el crecimiento y el gran éxito de este equipo. Lo demostró a través de la gran aparición de, por ejemplo, Agnes Byrne-Jones, la cual vemos aquí a continuación, y que, como decíamos, tener un gran banquillo es fundamental, por supuesto, pero que este pueda llegar a fundamentar las ideas de juego desde el momento en que puede llegar desde, perdón por la retrospección, desde el banquillo, y que aún así no se pueda llegar a afectar la idea de juego. Ha sido bastante beneficioso para este Chelsea y básicamente con la gran cantidad de talento poco a poco llega a evidenciar que tal vez el margen de rendimiento puede llegar a ser bastante superior a comparación de sus rivales, en los que esperemos que aún así tengan un poco más de éxito a lo largo de esta temporada, como siempre decimos, bajo el beneficio de la competitividad. Es con ello que pasaríamos a hablar de otros de los enfrentamientos más interesantes que nos dejaron esta jornada. En este caso, podríamos denominarlo casi un derby en la lucha por estar en lo más alto de la clasificación. Dos equipos que a lo largo de las últimas 3 temporadas no solo han evidenciado una campaña en la que buscan este objetivo claro de ser superior a Chelsea, sino que muchas veces lo han llegado a evidenciar, no solo a través de sus características de juego, sino a través de estos pequeños resultados en los que al final el triunfo les beneficie, contar con 3 puntos que les orienten a lo más alto de la clasificación. Es con ello que ahora mismo este Arsenal pudo llevarse bajo estas características una victoria, lo cual no solo evidenció que estos dos equipos llegan con lo mejor de su talento y sus características técnicas para afrontar esta temporada, sino también para enfrentar a rivales bastante difíciles, en los que básicamente este enfrentamiento específico evidenció a dos rivales que buscaban ser dominantes ante el otro y asimismo dominar continuamente las acciones de juego, en el que fue bastante beneficioso, por ejemplo, que ambos equipos renunciaran al crecimiento en el campo a través del medio campo. Básicamente, sus mediocampistas muchas veces se orientaron a persuadir sus acciones de juego a través de las referencias ofensivas o el crecimiento por las bandas, algo fundamental en el fútbol que muchas veces es repetitivo, por supuesto, pero que, por ejemplo, en equipos como Manchester City, en los que el talento de jugadoras no solo a través de su eh, despliegue en el campo, orientado muchas veces a orientarse para generar finalizaciones de juego, en los que, por ejemplo, Chloe Kelly y Lauren Hem son cruciales para no solo el crecimiento, como mencionábamos, de este Manchester City, sino que también es fundamental pequeños momentos en los que puedan encontrar a estas dos jugadoras y generar disparos. Muchas veces pueden llegar a no solo traducir el beneficio de, de una apertura del marcador, sino que, por ejemplo, en enfrentamientos como estos ante Arsenal, en los que tal vez sus características de juego no pueden llegar a traducirse de la mejor manera posible, poder generar una acción de gol o un disparo que de la superioridad a través del marcador, muchas veces beneficia que el equipo pueda orientarse a equilibrar un poco más el juego, en este caso a su favor, en el que, por ejemplo, el mediocampo con jugadoras como Yui Hasegawa o Jill Root pudieran equilibrar un poco más las fases de juego, los que muchas veces se llegó a fomentar esta idea de juego en dicho enfrentamiento ante Arsenal, lo cual a través de la gran dispendio ofensivo que llegó a demostrar este Arsenal muchas veces no pudo llegar a evidenciarse posible, como decíamos, los equipos que muchas veces a través de esas características de juego, uno más replegado a las recuperaciones para generar un amplio disparo, una finalización que le permitiera rápidamente generar la superioridad en el marcador y otro que orientaba a fundamentar un bloque adelantado, por ejemplo, con el gran crecimiento competitivo de jugadoras como Stephanie Cradley y en una posición un poco, diríamos, reconvertida en Katie Maccabi, contó con un equipo
no solo orientado a tener un bloque adelantado, desde el bloque defensivo hasta las referencias ofensivas, sino que esto ejecutar acciones de gol para sí mismo, que este Manchester City tuviera que verse siempre en retroceso en las acciones, las que básicamente a través de una recuperación muchas veces jugadoras de Manchester City tuvieran este retroceso visual en el que tuvieran que salir de nuevo en una acción de juego a través del desgaste a tener que retroceder, algo que evidenció un enfrentamiento bastante interesante, no solo por esta idea de ida y vuelta casi, en el que ambos equipos beneficiaron a sus referencias ofensivas teniendo esta capacidad de no solo generar muchos disparos, sino que también estos evidenciarán una gran labor de sus guardametas, en este caso la guardameta de Arsenal, Manuela Sinsberger, y de uno de los grandes y jóvenes talentos de este Manchester City como es Kyria Waring, las que lastimosamente la anteriormente mencionada tuvo una gran actuación a lo largo de los últimos, podemos decirlo en general, en este enfrentamiento, pero que lastimosamente al final, a través de una mala salida, le permitió a Arsenal marcar, algo que al final se tradujo en el beneficio no solo de obtener 3 puntos ante un rival tan difícil como Arsenal, como Manchester City, sino que también posicionarse un poco mejor en la clasificación, teniendo en cuenta que tal vez no ha sido mm, uno de los mejores arranques de este Arsenal, pero que se ha dado gran mérito a sus labores ofensivas. Lastimosamente, aunque ha sido una campaña beneficiosa para el equipo, en el que no ha encontrado demasiadas derrotas o eh, enfrentamientos en los que perdiera puntos, la verdad es que teniendo en cuenta que este Chelsea eh, llega a fomentar que el perder un enfrentamiento te deje un poco atrás en los objetivos. La verdad es que por ahora este Arsenal se encuentra mmm, tal vez con una paridad a sus rivales. La verdad es que la semejanza de puntos obviamente demuestra que todavía son fases tempranas de esta temporada y asimismo tal vez estas pequeñas paridades o estas pequeñas diferencias de puntos serán cruciales a lo largo de esta temporada, como decíamos, con un Chelsea que es casi o busca continuamente ser perfecto y evidenciar no solo su dominio en el campo, sino a través del talento de sus jugadoras. Muchas veces a través de estas dos facetas de juego, si no llegan a ser resolutivas en un enfrentamiento, cuentan con grandes características técnicas de la mano de su entrenadora, lo cual al final se traduce en muchas herramientas que disponen un triunfo y asimismo un triunfo bastante holgado. Lo vimos por ejemplo en su enfrentamiento ante Aston Villa, lo cual nos permite también no solo hablar del gran beneficio del talento de equipos como Arsenal a través de la competitividad y el objetivo claro de desbancar un poco lo que ha sido un poco esta gran jerarquía de este Chelsea. También hablaríamos de equipos que continuamente han desempeñado de forma bastante interesante estos objetivos, como lo podría llegar a ser este Liverpool, obviamente orientado a ser un equipo un poco más semejante a los objetivos que puede llegar a desempeñar, por ejemplo, equipos más adelantados como Arsenal, el que básicamente este Liverpool a lo largo de su proyecto, obviamente orientado tal vez a no tener las mejores jugadoras a través de su talento, son grandes jugadores, tampoco buscamos desmeditar el gran talento y la gran carrera que han desempeñado a lo largo de su campaña en Liverpool, pero que tal vez no buscan ser las mejores jugadoras, pero sí las mejores en las facetas de juego de este Liverpool, que hablaremos a continuación, y que continuamente este Liverpool ha buscado a lo largo de sus últimas temporadas, tal vez fomentar esta idea de ser equipos, de ser un equipo un poco más semejante, como mencionábamos anteriormente, a equipos como Arsenal, algo bastante difícil teniendo en cuenta el pequeño espacio en porcentajes de la clasificación y que algunos equipos como Tottenham Hotspur o Manchester City o Manchester United también están ahí, por ello que la gran cantidad de equipos demuestran que el gran nivel, la consecución de rendimiento en pequeñas fases muchas veces te permiten que a través de
tres victorias consecutivas, por ejemplo, una clasificación adelantada sea posible o un rendimiento prometedor del crecimiento de estos resultados para llegar a fundamentar una temporada un poco más consistente. Es con estas características que diríamos que podríamos llegar a traducir a este Liverpool, un Liverpool que tuvo un enfrentamiento bastante difícil con uno de los rivales o uno de los equipos con características de juego bastante prometedoras a lo largo de esta temporada específica y que lo demostró a lo largo de los 90 minutos. La verdad es que las fases de juego de ambos equipos permitieron ver no solo lo mejor del talento de cada uno de los mismos, sino que también fomentar eh, no solo la particularidad de disparos desde lejos, muchas veces orientada a que ambos bloques defensivos por parte de estos dos equipos eh, tuvieran continuamente que estar en transiciones de juego, lo que muchas veces permitió que no solo se generaran acciones en las que se iba de un arco a otro, sino que también, como decíamos, el fundamentar continuamente disparos desde lejos o a través de el beneficio del juego aéreo, tradujeron que muchas veces se viera este gran equilibrio de esta gran paridad a través del nivel de estos dos equipos. La verdad es que al final fue beneficioso para este Liverpool contar con mayor capacidad técnica, podríamos llegar a denominarlo, en el que por ejemplo fueron cruciales dos de las jugadoras que generaron la apertura del marcador como Marie-Theresa Hovinger y Melissa Lowley, no solo por lo que mencionábamos anteriormente, ser capaces de darle el triunfo a este Liverpool a través de su aparición desde el gol, sino que muchas veces desde el bloque defensivo, disculpen, desde el bloque del medio campo y como una referencia ofensiva, llegaron a ser contundentes a tal vez comandar las características de juego de este Liverpool, pero que pudimos ver a lo largo de este enfrentamiento y que al final le tradujo con una victoria bastante relevante. Con ello que pasaríamos a hablar de uno de los enfrentamientos que culminó esta jornada número 5, como lo fue el enfrentamiento entre Brighton and Hove Albion y Manchester United, o Manchester United que poco a poco buscaba no solo mejorar su rendimiento en las fases de juego, ya que teniendo en cuenta que no solo ha denominado un cambio a través de sus nuevos fichajes y la aparición de nuevas estrellas como Gise Pereira y Hinata Miyazawa, sino también la aparición de un nuevo rol, la oportunidad de ser importante en un nuevo rol como la de Jet Ribery. Es que este Manchester United poco a poco llega a disculpen, fomentar lo mejor del equipo, básicamente al tener la mayor capacidad o el mayor rendimiento en cada uno de los bloques de este Manchester United para evidenciar lo mejor del equipo, algo que poco a poco se llega a traducir o a evidenciar. La verdad es que, por ejemplo, jugadoras como Jake Ribery fueron cruciales para que, por ejemplo, no solo hubiera una apertura del marcador, sino que poco a poco el equipo pudiera fomentar un poco más de juego por las bandas, algo que muchas veces llegó a costarle, pero que a través de un rendimiento un poco más prolongado en las capacidades de juego y en el protagonismo de jugadoras un poco atrás para la creación del juego, como mencionábamos anteriormente en Jet Ribery, son cruciales para que este Manchester United pueda beneficiarse de talento un poco más adelantado, teniendo en cuenta que hoy a Galton, Melvin Millard y Gise Pereira se ven mucho más beneficiados en las acciones en las que pueden llegar a generar conducciones o a través de la superioridad, a través de su rapidez y su capacidad de finalización, fue que fueron fundamentales que las acciones de juego a través de la rapidez y la búsqueda de la superioridad beneficiaran al final a este Manchester United de poder al menos rescatar un punto ante un rival como Brighton y Hove Albion, que en los primeros momentos, en las primeras fases de este juego, diríamos que llegó a replegarse bastante, teniendo en cuenta que un Manchester United buscaba continuamente atacar para sí mismo, no solo generar rápidos disparos, sino que básicamente esto orientara a que su rival se viera continuamente atacado y que muchas veces en la recuperación del balón tuviera que sentirse un poco más retrasado
Básicamente este Manchester United a través de su enfrentamiento en los primeros minutos ante Brighton and Hove Albion buscó que su rival, en este caso, como decíamos, Brighton and Hove Albion, estuviera muchas veces retrocediendo en las acciones de juego en las que asimismo tuviera que salir con el balón para básicamente beneficiarse de ellos a través de rápidamente poder salir al ataque. Algo que llegó a demostrar, lo mencionábamos anteriormente, facetas de juego muy interesantes, pero que poco a poco también enseñaron que este equipo debe llegar a trabajar un poco más. La verdad es que digamos que es un equipo bastante ofensivo, lo demuestran las características de la titularidad de jugadores como Katie Sellen, Hinata Miyazawa y Alatun. La verdad es que no diríamos que estas tres jugadoras en un rol en el medio campo cuentan con grandes capacidades defensivas, sí, pero no creo que las puedan llegar a fomentar a lo largo de 90 minutos y tampoco deberían, ya que son jugadoras orientadas al beneficio de sus grandes capacidades técnicas a ser partícipes o protagonistas de acciones de juego más adelantadas en el campo, básicamente hacer un soporte no solo en la definición, sino en el crecimiento colectivo, en los que por ejemplo Katie y Seven fueron cruciales y que por ejemplo también demostró que, lo mencionábamos en anteriores jornadas, que la aparición de Elaton podría llegar a ser fundamental para este Manchester United. Lo demostró al ser no solo la jugadora que generó la apertura del marcador, sino que muchas veces a través de este nuevo rol tal vez orientado a contar con mayor cantidad de metros a recorrer, poco a poco le pueden llegar a dar rédito a este nuevo Manchester United y este nuevo planteamiento táctico, pero que también evidenció que, por ejemplo, el fomentar las ideas de juego a través de ser un poco más ofensivo es bastante interesante de este Manchester United, pero que, como decíamos un poco al principio de este argumento, eh, tal vez debe llegar a trabajarse de una manera un poco más equilibrada, ya que, por ejemplo, las acciones en el que el bloque defensivo del Brighton and Hove Albion pudieran llegar a generar crecimiento, asimismo por las bandas. Eh, Demostraron que el juego aéreo, por ejemplo, una característica bastante definidas por equipos como West Ham United, Bristol City o este Brighton and Hove Albion, le pueden llegar a presentar bastantes problemas. Tal vez no diríamos que es justificable por la altura de sus jugadoras, la verdad es que la altura promedio de estas jugadoras de este Manchester United no diríamos que es la mayor o redundantemente son las más altas en la, por ejemplo, en la comparativa de todos los equipos de esta Women's Super League, pero que, como decíamos al principio, esto no es justificable bajo las facetas del entrenamiento y el desarrollo colectivo. La verdad es que eh, siendo jugadoras no siendo jugadoras con la mayor envergadura, por ejemplo, Hinata Miyazawa, una de las jugadoras con menos altura en este Manchester United, cuenta con un gran salto y un gran juego aéreo, algo que demostró en muchas acciones de este enfrentamiento, pero que aún así se llega a evidenciar que estas facetas de juego tal vez deben llegar a entrenarse o fomentarse un poco más, teniendo en cuenta que hubo enfrentamientos como estos ante Brighton y Hove Albion, los que el juego aéreo y las conducciones por las bandas para sí mismo fomentar estas ideas eran continuamente repetidas, evidenciaban que tal vez los posicionamientos en no solo el resguardo de las posiciones eran un poco deficientes, teniendo en cuenta que muchos eran jugadoras un poco más ofensivas, es bastante natural, teniendo en cuenta la poca proyección que ha generado este equipo en esta nueva faceta de tener muchas jugadoras ofensivas, pero que poco a poco, como decíamos, si se llega a entrenar y se llega a fomentar de forma un poco más estructurada, puede llegar a darle mayor rédito como decíamos al principio, de un poco más de equilibrio a este Manchester United. Es con ello que culminaríamos este análisis de estos enfrentamientos de esta jornada número 5 para pasar rápidamente a este 11 de la jornada. La verdad es que, como decíamos al principio, el talento, muchos de estos enfrentamientos fueron bastante determinantes bajo el talento de sus jugadoras y las capacidades que tuvieron para hacer no solo esta guía continua del fomentar el crecimiento en el campo, sino que muchas veces a través de sus labores
beneficiaron que el equipo pudiera llegar a reestructurarse o fomentar eh, mayor capacidad ofensiva en el campo. Es con ello que, por ejemplo, hablaríamos de una de las jugadoras cruciales para que su equipo al menos pudiera obtener un punto, como lo es en este caso Courtney Brosnan de Everton, que tuvo un enfrentamiento bastante difícil ante Tottenham Hotspur a través de la gran cantidad de disparos y apariciones que tuvo que tener la guardameta de este Everton, pero que demostró sin duda que es una eh, gran guardameta. Al final, muchos de estos equipos, y algo que también hemos hablado en jornadas anteriores, a través de bloques defensivos y guardametas que sean capaces de contener muchas veces acciones en las que continuamente deben demostrar lo mejor de sí. Al final de una temporada se traducen en posiblemente no descender. No, ahora mismo no estamos hablando de que este Everton pueda llegar a descender, pero que una de las grandes beneficios o de las grandes ideas que puede tener este Everton a lo largo de esta temporada es que cuentan con una gran guardameta que a través de cada jornada luchará continuamente para que esta idea no se haga realidad. Más adelante en el bloque defensivo encontraríamos a Nia Charles, tal vez decir que es una defensa o que su posicionamiento como defensa sea algo natural, sería algo poco redituable en las grandes capacidades ofensivas que cuenta esta jugadora, pero que demuestra que esta versatilidad y esta gran proyección de juego que puede mostrar esta jugadora no solo son cruciales para estos planteamientos bastante ofensivos de este Chelsea sean exitosos, sino que teniendo en cuenta que en, eh, siendo una posición en la que los recorridos son bastante excesivos, que esta jugadora, en este caso Nia Charles, siempre esté con estas grandes capacidades de rendimiento, es fundamental para este Chelsea. Es por ello que tratamos de nombrar las grandes actuaciones que ha contado, con las que ha contado esta gran jugadora. Como compañeras en el bloque defensivo, en este caso el bloque defensivo central, encontraríamos comenzaríamos hablando de una de las jugadoras de Bristol City, como lo es Brooke Aspin. La verdad es que no solo fue beneficiosa para su equipo el poder aparecer a través de la conducción y poder generar una finalización de gol, sino que también teniendo en cuenta que es este Bristol City uno de los equipos que mayor cantidad de jugadoras puede llegar a bloquear desde atrás, por ejemplo a través de un planteamiento de que muchas veces 5 jugadoras están orientadas a defender y ayudar a resguardar la portería de este Bristol City. La verdad es que el poder conectar de forma efectiva con todas tus compañeras es crucial, teniendo en cuenta la gran cantidad no solo de metros y espacio en el que se encuentran cada una de estas, sino que también que se pueda generar rápidas salidas para beneficiar el despliegue ofensivo. Demostraron una gran actuación de la jugadora anteriormente mencionada, que muchas veces llegó a capitanear no solo la salida de balón, sino el posicionamiento y los adelantamientos del bloque defensivo, algo que, por ejemplo, a través de su capitana, Megan Connolly, le beneficia no solo al tener continuamente este respaldo en, en poder generar ayudas en la sintonía en el juego, sino que también este Bristol City pueda llegar a rápidamente fundamentar sus ideas de juego. Como compañera en la saga central encontraríamos a Millie Turner. La verdad es que muchas veces este Manchester United puede llegar a ser protagonista por contar, por ejemplo, con jugadoras como Hannah Blundell, una de las mejores personalmente, una de las mejores jugadoras en salida de juego de esta Women's Super League, o Nia, o Jade Ribery, con una nueva posición en el campo, tal vez no nueva en su posición específica, sino a través de su protagonismo, al ser ahora esta oportunidad de ser crucial en el bloque defensivo o uno de los jóvenes talentos y más prometedores en este fútbol inglés, como lo es Maya Letizier, es que eh, poco a poco estas grandes características de estrellas de este Manchester United pueden llegar a tal vez no contextualizar o darle un poco más de mérito a las grandes labores que puede llegar a generar Millie Turner a lo largo de sus diferentes campañas en este Manchester United,
siendo una jugadora bastante competente en la salida de balón, bastante crucial en el juego aéreo, siendo una de las grandes jugadoras que cuentan con, y lastimosamente para este Manchester United, en el bloque defensivo, más experimentadas en estas características de juego, algo que evidencia que no solo a través de experiencia y el gran talento que puede llegar a generar esta jugadora, este Manchester United puede encontrarse un poco más equilibrado, siendo una de las grandes referentes a que sea la principal ayuda en el soporte defensivo y que en el crecimiento del campo ella sea la última jugadora en los adelantamientos, y que asimismo a través de sus grandes actuaciones este Manchester United poco a poco pueda fomentar lo mejor de sí. Es con ello que tratamos de demostrar o darle rédito a sus grandes actuaciones y el gran nivel que muchas veces llega a fomentar en este Manchester United. Por la zona en este caso de la banda derecha, como lateral encontraríamos a Puro Versband, una de las rivales en este caso de Millie Turner, pero que también desempeñó bastantes similitudes a las que mencionábamos anteriormente en Millie Turner. La verdad es que muchas veces cuando nos llega a aparecer lo mejor de esta gran capitana para este Brighton and Hove Albion, se ve bastante deficiente el juego de crecimiento por las bandas, tal vez teniendo en cuenta que es una jugadora bastante polivalente, que muchas veces llegue a aparecer o llegue a ser fundamental. Significa que este Brighton and Hove Albion pueda no solo obtener un punto, sino demostrar sus grandes características de juego, con ello que tratamos de nominarla en este 11. Y más adelante en el bloque defensivo encontraríamos a otra jugadora de Manchester United, en este caso Katie Selem. Teniendo en cuenta lo que mencionabas anteriormente de este Manchester United bastante ofensivo y que a través de las características de juego, el equilibrio y el posicionamiento a través de las conducciones y específicamente los tiempos han sido cruciales para estas nuevas características técnicas que poco a poco llegan a dar éxitos. La verdad es que ahora mismo en esta jornada no evidenció 3 puntos, pero poco a poco pueden generar un poco más de dinamismo, los cuales ha sido cruciales Katie Selen, siendo esta pieza fundamental, por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, para el desarrollo del el crecimiento a través de los tiempos y fomentar en momentos en los que ella pueda ser una jugadora en la que se pueda ser la pieza fundamental para asignar los roles y los posicionamientos de sus compañeras, asimismo que esta pueda ser básicamente la primera pieza en el crecimiento o en la primera descarga de balón para el crecimiento del mismo. Ha significado que este Manchester United encuentre una pieza de organización muchas veces a través del el crecimiento dinámico en el campo, cual tratamos de disponer a través de su gran actuación de Brighton and Hove Albion. Como compañera del medio campo encontraríamos a Mary Teresa Hollenberg. La verdad es que bajo características de juego bastante similares a las que mencionábamos con Katie Selen, una pieza fundamental para el equilibrio de su equipo y que muchas veces esta pueda llegar desde atrás para no solo generar a través de su creatividad y sus grandes capacidades técnicas, no solo un aporte colectivo, sino también una pieza fundamental para la finalización. Es que ahora tratamos de mencionarla en este 11 a través de su gran actuación ante Leicester City. Más adelante por las bandas encontraríamos a dos jugadoras que ahora mismo digamos que son las más polifacéticas a través de sus grandes capacidades de rendimiento. La verdad es que ambas podrían llegar a mencionarse no solo por estas características de generar, de ser bastante competentes en las diferentes posiciones en las que han tenido que jugar, sino que también han demostrado lo mejor de sí en dichas posiciones, algo que obviamente es bastante difícil teniendo en cuenta que son posiciones que muchas veces llegan a regular juego un poco más dinámico o características de juego en las que poder retroceder y ser beneficioso en las acciones de juego también demuestra que no solo son jugadores capaces de la asociación de juego, sino también de ser determinantes en las zonas de finalización. Es con ello que hablamos de las grandes características de juego que desempeñan Grace Clinton y
Joanna Reading, disculpen, ambas con esta gran capacidad de no solo ser cruciales en el crecimiento a través de la asociación de juego en el campo, y muchas veces ser esta faceta de poder retroceder para poder ser una pieza fundamental en el crecimiento del equipo, sino también muchas veces sea la jugadora o en facetas específicas, la jugadora que desequilibre el campo para poder salir rápidamente hacia el ataque, algo que han desempeñado continuamente estas dos jugadoras a lo largo de estas jornadas. Es con ello que pasaríamos en este caso, las dos referencias ofensivas para este 11, comenzando hablando de Amelie Terstrup. La verdad es que ha demostrado ser bastante eficiente en los momentos en que puede llegar a aparecer para este Bristol City, pero que diríamos que a lo largo de esta temporada será fundamental que este equipo pueda encontrar lo mejor de ella específicamente, siendo una de las grandes piezas o una de las grandes vanguardias en lo que significa tal vez no luchar por el descenso, sino tal vez crecer un poco más a lo largo de esta temporada, algo que solo el tiempo dirá, pero que a través del gran talento que puede llegar a generar esta jugadora, eh, se ve un futuro bastante prometedor para este Bristol City, como en este caso la última jugadora de este once inicial. Encontraríamos a Frank Kirby, bastante fundamental para el gran rendimiento de este Chelsea, tal vez en los momentos en los que no diríamos que sea bastante fácil de mencionar el rendimiento a través de la titularidad, pero que, disculpen, en la titularidad en este Chelsea, la verdad es que teniendo en cuenta, como mencionábamos anteriormente en su enfrentamiento ante Aston Villa, la gran cantidad de talento llega a evidenciar que una titularidad es bastante difícil de conseguir a través de los grandes rendimientos que ha generado este equipo, pero que siempre cuenta con estas características de tener siempre jugadoras preparadas para dar lo mejor de sí en los momentos en los que son titulares. Con ello podríamos llegar a traducir la gran actuación que tuvo Grant Kirby en este enfrentamiento ante Aston Villa, como mencionábamos, no solo el ser capaz de llegar desde atrás para fomentar la finalización, sino también muchas veces una pieza fundamental para que este Chelsea fuera bastante dinámico en los posicionamientos en el campo, muchas veces cambiando roles con sus compañeras, algo que benefició continuamente que este Chelsea pudiera fomentar su idea de juego, el cual le tradujo con una goleada. Es con ello que la ejemplificación de esta gran actuación de este Chelsea podríamos llegar a evidenciarla a través de las grandes características de juego que pudo llegar a evidenciar Frank Kirby. Es con ello que culminaríamos este 11. La verdad es que cuentan ahora mismo con grandes jugadores y bastante capaces en el beneficio del crecimiento para sus equipos y roles fundamentales que esperemos, como muchas veces decimos, continúan desempeñando a lo largo de las próximas jornadas. Con ello que pasaríamos rápidamente a hablar del momento destacado o la fotografía destacada de esta jornada. Lastimosamente para Aston Villa destacaríamos el gran momento en el que se encuentra Chelsea, no solo al obtener un triunfo bastante relevante a través del generar mayor margen de crecimiento a través de la diferencia de gol, algo que muchas veces como mencionábamos en la clasificación anteriormente, la verdad al estar un poco tan más apretada ahora mismo la clasificación, el obtener victorias como estas siempre es crucial en poco a poco generar diferencias ante la gran cantidad de rivales que ahora mismo cuenta con este Chelsea y que demuestran que deberán estar preparados de la mejor manera posible si buscan afrontar a un tal vez no solo un poco más de, diríamos, eh, de idea de poder vencer a este Chelsea tan difícil ahora mismo, que cuenta con un gran nivel. Es con ello que, como decíamos, destacaríamos la gran labor que no solo ha desempeñado su técnico, lo cual trataremos de hablar más adelante en futuras jornadas, teniendo en cuenta en este caso específico que es la última temporada de este gran proyecto de este Chelsea, pero que ahora mismo a través de una victoria como esta
nos deja claramente que es no solo uno de los equipos con el claro objetivo de ganar esta liga, sino de ser bastante contundente en su desempeño, en su campaña por la búsqueda de este título. Es con ello que culminaríamos este análisis de la jornada número 5. La verdad es que, como siempre, no diríamos que nos dejó con mal sabor de boca la gran cantidad de partidos y enfrentamientos que tuvieron lugar en esta jornada. La verdad es que el espectáculo y la fundamentación de tener una gran cantidad de estrellas en esta Women's Super League siempre llega a traducir lo mejor de sí misma. Es con ello que, como decíamos, esperemos que a lo largo de las próximas jornadas evidenciemos lo mejor de esta gran temporada y asimismo eh, una gran paridad, no solo que nos evidencie lo mejor a través del entretenimiento, sino fundamental este pequeño espacio en el que vamos a hablar de lo mejor de las grandes ligas, en este caso del fútbol femenino. Es con ello que ahora sí culminaríamos el directo de hoy, esperando que les haya entretenido como siempre. Es que antes de terminar, me gustaría, como repetidamente hacemos, fomentar este pequeño espacio en el que los invitamos a que si están interesados en todo lo que nos digan, las ligas más relevantes a través del fútbol femenino, nos puedan seguir a través de plataformas como, o suscribirse a través de plataformas como la plataforma, en este caso como YouTube o Twitch, en las que continuamente buscamos desarrollar y crear contenido, además de que a través de nuestras redes sociales podrán saber en qué momento estamos, por ejemplo, en directo o subimos contenido. Es con ello que ahora sí culminaríamos el análisis de la jornada de la jornada de hoy. Como siempre agradeciéndoles, esperando que les haya entretenido, me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.